Continuando con este proceso, vamos ahora a dedicarnos a la parte de ambientación. Para esto vamos a ubicar la planimetría y vamos a utilizar la librería buscando algunas opciones, por ejemplo, de árboles. Vamos a ubicar este, por ejemplo, arrastrándolo y colocándolo en la posición que querramos tenerlo. Por ejemplo, aquí lo hicimos detrás de la vivienda. Podemos hacer un zoom aquí y verlo en donde está ubicado. ¿Listo? Este elemento bien lo podemos hacer a través de esta parte de planimetría, o lo podemos hacer directamente sobre el campo que tenemos acá. Por ejemplo, volvamos a ubicar el árbol y lo quiero colocar en este sitio. Inmediatamente pues el árbol se ubica, o también podríamos duplicar o copiar este árbol, parte planimétrica, lo podemos seleccionar para duplicarlo. Para eso pues tendríamos que ir a objetos. Inmediatamente se activan los pines para poder trabajar este árbol. Si picamos en el botón central con el botón derecho del mouse, podemos duplicar. Sencillamente arrastramos y tenemos el árbol duplicado. Los botones o los pines de color amarillo son para rotar el árbol en caso de que quiera colocarse de otra manera. Los pines de color rojo son para escalar el árbol, lo pueden ver ahí, y el pin verde que está aquí es para mover o modificar la posición de ese árbol. ¿Listo? Entonces tengan presente esos elementos. Voy a borrar aquí. También lo podemos hacer directamente sobre el esquema, la perspectiva, generando pues algún tipo de ambientación. Lo podemos mover, por ejemplo. Claro está que el movimiento puede ser más exacto en la planimetría. Bueno, recuerden, los pines de rojo son para escalar el árbol. Listo. Busquemos ahora un auto para ambientar. Voy a utilizar un color, el blanco, y lo vamos a ubicar aquí en esta plataforma. Ahí está. Recuerden, si quieren hacer algún tipo de modificación, estar en la opción Object. Lo pueden hacer directamente en estos variables, cambiando por ejemplo el tamaño, teniendo en cuenta que esto está conectado. Aquí ven ustedes la conexión. Eso significa que cuando yo le dé un valor
a una de ellas, por ejemplo la Z, que sería la altura, vamos a hacerlo un poco más alto, por ejemplo 1.50, inmediatamente las otras variables se acomodan a ese valor. Si quisiéramos dar específicamente una, tendríamos que romper aquí la conexión, y en ese caso solamente la variable que usted acomode va a tener esa definición. Estas son posiciones. Por ejemplo, quiero girar el carro en sentido Z. Mírenlo ahí, lo estoy girando para poderlo poner en posición correcta. Si este movimiento se hace difícil aquí en esta variable, pues recomiendo que se haga en la planimetría, es mucho mejor. Aquí se puede cuadrar mucho más el carro poniéndolo más perpendicular y moviéndolo hacia la rampa. Bueno, listo, aquí está. Entonces algunos de ellos se pueden cambiar el color, ¿no? Como lo pueden ver ahí, le puedo dar otro color al carro. En otros pues se hace complejo ese cambio. Sin embargo, pues vamos a ponerlo en ese tono para que ustedes vean. Listo. Vamos ahora a colocar una persona. Es importante la persona dentro del espacio por la escala, ¿no? que me da al ubicarse. Hay algunas que son genéricas, que las trae el programa. Hay otras pues que las he montado en una librería que poco a poco se puede ir afianzando, colocando. Bien, recuerden que la Z es la altura y las otras son los anchos y gruesos de la parte de esta persona. Igual también aparece aquí esta persona. La puedo movilizar un poco hacia la parte externa, por aquí, y aquí la tiene ubicada. Listo. Y otros tipos de muebles que pueden adicionarse, por ejemplo lámparas que se puede ubicar en la parte externa. Por ejemplo, algunas de ellas, por ejemplo estas son lámparas que ya tienen las luces ubicadas y pueden incluso prenderse en el momento que se vaya a hacer un estudio o el render de esa lámpara. Aquí tenemos la altura de 5 metros. Vamos a poner un poco más alta, unos 10 metros, pero muy alta. Vamos a ponerle 6, que es por lo general el valor más adecuado. Ahí está. Entonces la lámpara se puede mover. Recuerden, siempre que vayan a hacer ese movimiento, háganlo en planimetría, y se puede también copiar o duplicar arrastrando del punto azul
puedo pues ubicar ese elemento. Bueno, digamos que esta parte de la vivienda ya está a gusto. Ustedes pueden hacer muchos elementos más adicionales con mucho cuidado, y ya pasamos entonces a la parte de render. Para el render entonces vamos a hacer un análisis de estas variables que están aquí para prepararlo como imagen. Entonces la primera, con el fin de editar pues las luces como lo dicen aquí y los contrastes que puede tener la imagen. Entonces observen, si yo aumento aquí pues se va afianzando como el tono más fuerte en la perspectiva. Listo. O si quiero suavizar un poco ese tono, pues lo puedo hacer aquí. Entonces ya usted decide empezando a manejar estas variables que corresponden pues en general pues a la tonalidad que tiene el render. Le doy OK. La segunda tiene que ver con los parámetros que va a tener la imagen. Entonces aquí tenemos saturación, ahí lo pueden ver. Ya ustedes darán como un tono más realista pues según la variable. Contraste, fuerte, muy suave, poquito, y brillos, mucho, muy expuesto o menos expuesto. Entonces elijamos esta parte de aquí. Ustedes lo pueden hacer mediante el botón o dándole un valor. Por ejemplo, démosle 5 para que no quede demasiado. Listo. Bueno, aquí en la parte superior está el DOF. ¿Qué es el DOF? El DOF se refiere a la distancia focal, o lo que se conoce como profundidad de campo. Yo la voy a activar al darle el valor. Ustedes observan que hay un desenfoque en la parte primera. Por ejemplo, aquí se observa en la lámpara, y en la parte fondo, dándole más importancia pues a la vivienda. Ya ustedes tomarán la decisión de activar este DOF. Otra variable importante, el viñetín, que es viñeteado. Esto es cuando se oscurece sobre la parte externa, generando como un círculo. Sería ese, para darle más acento al centro. Se puede hacer entonces activar ese viñeteado. Y glow, que se refiere al resplandor, y te lo va a activar. Ahí lo pueden observar a qué se refiere ese resplandor, poco más nubloso a la imagen. En este caso pues no lo voy a colocar. Para darle valor o fuerza a los lados, Edge, se puede entonces generar los perfiles, el contorno de las formas, acentuándolas más o acentuándolas menos. Si no se quiere, pues no se activa la variable Edge. Transparencia y
efectos de pintura, al activar aquí Edge, pues se va a generar estas variables. Ustedes lo pueden ver. Ya con el trayecto y la experiencia que ustedes vayan teniendo sobre los renderizados, irán tomando pues unos valores específicos de cada variable. Listo, aquí le doy entonces OK cuando esté de acuerdo con lo que tengo. Si no quiero hacer esto, puedo entonces volver a los valores por defecto y no tendría problema. Entonces le doy OK. Finalmente esta última, que corresponde ya a los parámetros de render, ¿no? Este es importante porque va a tener que ver con el tiempo, la calidad, el motor pues que va a tener este renderizado. Entonces aquí dice tamaño del render, que está aquí ubicado. Esto está desconectado. Cuando usted conecta es para que se acomode de acuerdo a el valor que usted vaya a colocar. Listo. Entonces en este momento podríamos tomar para que el render tenga una rapidez entre 816 y 1600. Lo voy a hacer aquí en 816. Recuerden conectar esto para que esta variable se acomode directamente. Listo. Un anti-alisado puedo activar para que no se vea marcado esos puntos de textura y se vea un poco más suave pues la textura. Este tiene que ver con iluminaciones, luces, materiales que ustedes pueden ir acomodando de acuerdo pues a las decisiones que ustedes tengan. ¿Listo? Oclusión de ambiente y esta otra parte que es muy importante en el trabajo pues de fotografía. Básicamente se reduce todo al manejo de una cámara. El ISO, recuerden que es la sensibilidad que tiene el elemento con respecto a la luz, y esta pues sería la velocidad que tiene ese de obturación, teniendo en cuenta pues que entre más tiempo se demore se va a quemar mucho más la gráfica. Si no se pretende utilizar esto, pues activaría también el expositor. Recuerden también que este hace las veces del iris, del diafragma del ojo, que entre más cerrado esté, cuando el valor es mayor, pues va a entrar más luz, y entre más abierto o menos pues el valor aquí, quiere decir que está más abierto, va a entrar poca luz. Entonces tengan presente esto para que lo apliquen, y pues ya dejémoslo de esta forma para no aumentar las variables, y ya podemos entonces renderizar. La forma más común es oprimir esta cámara que está aquí para iniciar el renderizado y le damos OK. El proceso pues tiene 4 pasos y él va a comenzar uno por uno dando pues los valores y el tiempo en que se va a demorar ese trabajo de render. Recuerden que también depende de la máquina,
depende de los hardware que tenga el computador, para responder pues a un renderizado a tiempo. Por lo general hay que tener paciencia y no pretender que este render se haga en segundos. Siempre va a tener una pequeña demora haciendo ese render. ¿Listo? Pasa al post procedimiento y ya tendríamos entonces el render listo. Finalizado el proceso, pues podemos cerrar, o aquí hay una lupa donde nos lleva a ver la imagen en la carpeta que teníamos activado para guardado. Aquí está como view 1 PSD, o sea, nos lleva a verla o abrir en Photoshop esa imagen que habíamos ya hecho. Aquí la pueden ver entonces, la imagen en Photoshop. Aquí la pueden convertir, file, por ejemplo, salvar como, y la paso aquí a JPG para poderla enviar. Le voy a dar un nombre, exterior 1, y lo guardo. Ok, y podemos entonces observar aquí la imagen como exterior 1. Vamos a abrirla con fotogalería, y aquí está entonces la imagen de ese render en Atlantis. Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden mejorar, ya es de cada cual, repito, dependiendo del interés de la máquina, del buen ojo, de la buena composición, para que quede o dé un buen resultado esa imagen. Recuerden cerrar todos estos elementos y cerrar ya aquí en Atlantis, close, terminando con grabar este proyecto. Vamos a salvar como, lo grabamos como un documento de Atlantis. Recuerden que la extensión es ATL. Lo guardo como clase 6, tercera parte. Guardar. Muy bien. Finalizamos entonces esta parte relacionada con el trabajo externo. Ya continuaremos con otro tema. Cuídense mucho.